Hola mis amores, bienvenidos a Floreciente Arcoiris Negro una vez más. Vamos a hablar de la estructura psicótica. Bueno, para empezar os voy a poner un poquito en contexto. Yo empecé en terapia por la seguridad social con un psicólogo tradicional con 16 años, por problemas de bullying, problemas con mi familia, problemas también con mi pareja de entonces, y era como había como maltrato en los tres ámbitos. A los 19 me diagnosticaron un trastorno disociativo. A los 25 por fin le dije que podía pagarme una terapia y que por favor si podía recomendarme a un terapeuta. Ella me dijo que por mi forma de pensar y de procesar los pensamientos, lo que mejor encajaba conmigo, y fue totalmente acertado, es una terapia psicoanalítica. Como el psicoanálisis no está tan visibilizado, yo estaba muy aferrada a la forma tradicional de la psicología que funciona con diagnósticos y con trastornos. Spoiler, el psicoanálisis no funciona así. Yo estaba tremendamente aferrada al diagnóstico del trastorno disociativo y no me había concedido la oportunidad de entender mi psique desde el psicoanálisis, que gracias a Dios que me he sumergido y me he adentrado profundamente en esas aguas. Ahora puedo comprender mi realidad completamente desde otro prisma, de hecho mucho más profundo. Yo quería un diagnóstico preciso, concreto, porque un trastorno disociativo también es una etiqueta que me parece bastante ambigua, porque un trastorno disociativo puede ser despersonalización, desrealización, que sí, evidentemente no lo tenía, pero también podía ser un trastorno de identidad disociativo perfectamente, y que me he replanteado muchísimas veces, o me ha bombardeado, o me ha poseído mi mente tratándome de convencerme y de hacerme ver que sí, y lo he visto, y lo he visto. He visto que tengo TID. ¿Lo tengo? No lo sé, pero yo he visto en muchas ocasiones que sí, pero como tengo una estructura psicótica, pues me bajan certezas así del cielo y yo nunca puedo sentir que confío en mí. Y esta es la complejidad de tener una mente como la mía, pero que también es un magnífico don. Vamos a ver. Tal y como explica el psicoanálisis, podemos entender que las personas sufrirán de acuerdo a cómo se haya formado, desarrollado su mente desde meses de edad, que esta estructura de mente ya empieza a tomar forma. Hay tres estructuras: la estructura neurótica, que es la que tiene la mayoría de personas, la estructura psicótica, que ahí se encuentra yo, y la estructura perversa. En la estructura psicótica, la frontera entre el yo y el resto y lo demás y el mundo y el armario y la pared y las otras personas es difuso. Es como una sensación de no saber dónde acabo yo y empieza lo demás. Es decir, me cuesta no fusionarme con las creencias, situaciones, personas. En el trastorno disociativo se habla de una fragmentación de la mente, mientras que en la estructura psicótica se habla de una fragmentación del yo, de mi identidad. Es decir, la identidad es ilusa, frágil, confusa, líquida, por lo que es fácil confundirse o fusionarse con el otro. Por ejemplo, fácilmente me adapto a los demás, adopto su vocabulario, sus gestos, sus deseos, creencias e ideas. Hombre, a ver, siempre con excepciones, también tienes como algo de personalidad y valores, evidentemente, y hay personas con las que jamás te identificarías. Tal vez con las más insensibles o rígidas, que no tienen nada que ver contigo. También coloco mis sentimientos en el otro, tengo dificultad para distinguir qué es lo que estoy sintiendo yo y qué es lo que está sintiendo la otra persona. A veces lo que siento que es lo que la otra persona está sintiendo, lo que la otra persona me está proyectando. Incluso también puedo tener la sensación con plena certeza de saber qué es lo que piensa el otro. O a veces con plena certeza, otras veces una pequeña intuición, algo sutil, saber por dónde van las cosas. Yo muchas veces digo que soy como un tarot andante, y de hecho es un don. O sea, yo creo que muchas de las personas que tienen estos dones místicos también tienen una estructura psicótica, porque el tarot es una herramienta, pero el don va contigo. O sea, el tarot te puede guiar un poco por dónde van los tiros, pero muchas veces, incluso antes, tú ya puedes saber la respuesta sin falta de echar las cartas. Nos llegan creencias, certezas, de las que nos puede costar mucho salir, incluso por más que haya evidencias.
Eso también depende de si tienes psicosis ordinaria o psicosis no desencadenada. Eso lo dejamos para otro vídeo. No obstante, por daros un buen ejemplo de cómo se vive esto, a las personas con esta estructura de mente nos cuesta muchísimo encajar una muerte, un vacío, una desaparición, no sé cómo explicarlo. Y podemos, o la tendencia es inventarnos una nueva realidad. Por ejemplo, cuando se murió mi abuelo, yo no podía asumir que se había muerto, y para mí lo que había pasado es que los médicos se quedaron haciendo experimentos con él, como que le secuestraron. Y bueno, puede que en otra realidad sí que esté pasando así. La relación con estas creencias además es sumamente profunda e intensa. Que intenten sacarnos de esas certezas puede ser sumamente doloroso para nosotros y hacernos sentir extremadamente incomprendidos y solos. Otro ejemplo, sentir que me han instalado un chip en la cabeza. Alguien me secuestró, me instaló un chip en la cabeza para escuchar, yo qué sé, los extraterrestres o el gobierno, así como teoría conspiranoica, ¿no? Y están escuchando todos mis pensamientos y es como una angustia y una ansiedad, como cómo me libero de esto, y encima nadie me cree, nadie me escucha, nadie me hace caso. Porque para nosotros es una convicción total, incluso por más que nos muestren evidencias. Nos aferramos más a nuestras particularidades porque sin nosotros no las sostenemos, se mueren. También podemos tener alucinaciones con cualquier sentido, del oído, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto. Pueden ser más sutiles o más bestiales, pero siempre van acompañadas por una gran angustia o fascinación. Puede variar muchísimo, incluso a lo mejor con una alucinación que es mucho más delgada, podemos sentir una gran angustia, y con una alucinación que se sale completamente de la percepción común, podemos sentir una gran admiración y una gran fascinación y agradecimiento por ser testigos de eso. Al menos a mí eso me pasa. También podemos sentir que la tele, los objetos, las personas que de repente se cruzan y estaban hablando de un tema de conversación y decimos, ese era un mensaje para mí, por eso lo escuché, por eso escuché esa frase que dijo esa persona al pasar hablando por teléfono. Y por eso justamente entré a la cocina y estaba mi abuela viendo la tele y de repente la tele dijo una frase clave y decir, como con plena convicción, eso es un mensaje para mí. 4. Fugas de memoria. Podemos tener lagunas a diario, lagunas de meses, lagunas de años, de percepción, de entendimiento, algo que sentimos que se nos escapa, que por más que pongamos todo de nosotros, no podemos comprenderlo. O sí, os entere que podemos entenderlo y a la vez no. A veces hay mucha contradicción. Por ejemplo, yo me aferraba tremendamente al trastorno disociativo. Sin embargo, yo me apunté a una academia de psicología en la que había un apartado que era de psicoanálisis. Esta academia era online y tú podías ir estudiando, pues, según te apeteciese. Y yo me metí directamente al psicoanálisis y me obsesioné tremendamente porque fue realmente abrirme a este mundo. Y en la siguiente sesión que yo tuve con mi terapeuta, al final yo me acabé autodiagnosticando a mí misma porque fui y le hablé precisamente de esta estructura psicótica. Y ella asintió en todo. Y aún así yo me hice autogaslighting, que esto también es algo que pasa mucho con esta estructura. Mucha desconfianza hacia nosotros mismos y hacia nuestros sentidos. ¿Por qué? Pues porque como se nos mezclan diferentes realidades. Y eso nos lleva, como ya dije antes, a dudar muchísimo de todo. Y yo, pese a que tenía el asentimiento, ¿no?, que me dio esta mujer de que sí tenía estructura psicótica, para mí no fue suficiente. En ese momento no me sirvió, lo volví a descartar como si nada y volví a aferrarme a ese trastorno disociativo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo. Os quiero mucho y muchas gracias por acompañarme y querer escucharme.